Saludos, mi nombre es Rosanidia Santos, soy estudiante de Ciencias Sociales orientada al nivel secundario y vengo a presentarle un tema de suma importancia para la humanidad, la matemática, su evolución y sus principales precursores. Origen de las matemáticas. Aún no es posible determinar con precisión cuándo fueron usadas las primeras técnicas matemáticas en la historia de la humanidad. Algunos historiadores indican que el origen de llevar una contabilidad se remonta hace 35.000 años atrás. Suazilandia, el objeto conocido como el hueso de Chagón o el hueso de Le Bombón. Este último, un peroné de Babinú, con 29 marcas que supuestamente hace referencia al ciclo menstrual de una mujer. Primeras civilizaciones en usar matemáticas. Egipto. Los registros matemáticos que existen de esta civilización datan del año 5000 a.C. Y no solo se registran operaciones matemáticas básicas, sino que los egipcios ya podían resolver ecuaciones, realizar cálculos sobre figuras geométricas e incluso contaban con la capacidad de dibujar formas espaciales, tales como las pirámides. Los egipcios utilizaron un sistema de base decimal, lo que le permite sumar, restar, multiplicar y dividir. En Babilonia. Desde el año 3000 a.C. es que se registran antecedentes del uso de las matemáticas por los babilonios. Estos usaron un sistema de base sexagesimal, es decir, que su base es 60. Los babilonios desarrollaron técnicas muy avanzadas para su época, que le permitieron resolver problemas complejos. Además, pudieron realizar las operaciones para encontrar las raíces positivas de ecuaciones de segundo grado e incluso de tercer grado. En Mesopotamia, los mesopotámicos dieron grandes pasos en el uso de fracciones e incluso desarrollaron algoritmos y el cálculo de potencias y raíces. En la India, estudios relevan que una civilización india conocida como Harappa habían desarrollado un sistema de medición decimal antes del año 3000 a.C. También desarrollaron un sistema donde podían medir ángulos de 90 grados perfectamente para la construcción de sus viviendas. Inglaterra. Otro descubrimiento que puede datar el origen de las matemáticas, encontramos civilizaciones del Reino Unido, que en el año 3000 a.C. utilizaron figuras geométricas para construir megas monumentos. Historia de la geometría. La geometría es una de las ciencias más antiguas. Inicialmente constituía un cuerpo de conocimientos prácticos en relación con las longitudes, áreas y volúmenes. Las civilizaciones en utilizar geometría fueron Babilonia. Fue una de las primeras culturas en incorporar el estudio de la geometría. La invención de la rueda abrió el camino al estudio de la circunferencia y posterior al descubrimiento del número pi. También desarrollando el sistema sexagesimal, al conocer que cada año cuenta con 365 días. Además, implementaron una fórmula para calcular el área del trapecio rectángulo. En Egipto, la geometría egipcia estaba muy desarrollada, como admitieron Heródoto, Estrabón y Diodoro, que aceptaban que los egipcios habían inventado la geometría y la habían enseñado a los griegos. Aunque lo único que ha perdurado son algunas fórmulas, o mejor dicho, algoritmos expresados en recetas para calcular volúmenes, áreas y su finalidad era la práctica. La geometría en Grecia. Los griegos fue la primera en ser formal. La geometría en Grecia fue la primera en ser formal. Parte de los conocimientos concretos y prácticos de tesis. La veracidad de la tesis dependerá de la validez del razonamiento con el que se ha extraído. Esto será estudiado por Aristóteles al crear la lógica y de la veracidad de la hipótesis. Euclides y los elementos. Euclides, vinculado al Museo de Alejandría y su biblioteca, zanja la cuestión al proponer un sistema de estudio en el que se da por sentado la veracidad de ciertas proposiciones, por ser intuitivamente claras, y deducir de ellas todos los demás resultados. Después de Euclides en Grecia.